Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al encuentro minero de hoy, evento dirigido a profesionales del sector minero y afines, cuyo propósito es compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas a nuestro sector. El día de hoy contamos con la especial participación del ingeniero Eric Febres, ingeniero senior de higiene ocupacional de MMG Las Bambas, quien presentará el importante tema criterios para la evaluación del ruido y controles de ingeniería. De igual manera, vamos a contar con un panel de expertos. Miguel Vera, coordinador de la seccional del Cusco del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y Carmen Matos, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería. También permítame mencionarles que en nuestros encuentros mineros contamos con auspiciadores. En este caso tenemos a Cerro Verde, Cetemín, Ferreiros, Hadway, Komatsu Mitsui, Calpa y Poderosa. Bueno, a continuación vamos a compartir una breve reseña de la hoja de vida de nuestro expositor. Eric Febres es ingeniero colegiado de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con un magíster en Administración de Empresas, MBA de Centro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es docente de programas de posgrado y cursos de especialización en acústica y ventilación en España y Estados Unidos. Actualmente se desempeña como ingeniero senior de higiene ocupacional en Las Bambas. Bueno, permítame invitarlo a Eric, si fueses tan amable, de iniciar tu presentación. Gracias. Listo, muchas gracias por la presentación. ¿Me llegan a escuchar? ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Voy a compartir pantalla en este momento. Correcto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre criterios para la evaluación de ruido y controles de ingeniería. Es un tema muy amplio, tenemos 30 minutos, entonces vamos a hablarles así en directo, que es recomendaciones que les puedo dar. Primero vamos a hablar de evaluación de higiene ocupacional. ¿Cómo hacemos la evaluación de ruido? Tenemos dos alternativas para hacer la evaluación de ruido. La evaluación de ruido por puesto de trabajo y la evaluación de ruido por área de trabajo. La evaluación de ruido por área es lo que se conoce como una sonometría. ¿Sí? Es cuando uno coloca un sonómetro y lo va colocando en diferentes lugares, en diferentes puntos en un ambiente. Y la evaluación por puesto de trabajo es cuando se coloca un equipo, el dosímetro de ruido, se coloca en el hombro del trabajador. De las dos alternativas de evaluación, la que yo siempre recomiendo es la evaluación por puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la evaluación por puesto de trabajo va a hacer que el dosímetro de ruido acompañe al trabajador durante toda su jornada. Los límites de exposición ocupacional, el de 83 decibeles para 12 horas, están hechos para un tiempo, para un periodo de tiempo. Si es 83, es para 12 horas. Y en el Decreto Supremo 024, en la guía 1 de ruido, nos habla que como mínimo tenemos que medir el 70% de la jornada. Entonces el 70% de 12 horas vendría a ser algo de 8 horas y media, 9, por ahí. Entonces, si el límite de exposición está hecho para un tiempo, para un periodo de tiempo, la medición la tengo que hacer en ese periodo de tiempo. Yo lo que voy a comparar es una medición de 12 horas con el límite de exposición para 12 horas. De allí de que la evaluación por puesto de trabajo, el usar los dosímetros, siempre va a ser la evaluación más cercana a la que voy a poder utilizar para compararlo con los límites de exposición ocupacional.
Punto uno. Punto dos. La evaluación por área de trabajo, realizar sonometrías. ¿Qué pasa con las sonometrías? Esto es el plano de una planta concentradora. Aquí están los chutes, donde hay la descarga del material. Acá hay una faja transportadora. Acá hay una zaranda vibratoria. Acá está el molino uno, molino 2. Y si ven la faja, continúa el camino hacia los silos, ¿sí? Hacia los silos de concentrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto que les estoy mostrando fue de una mina en la que trabajé hace muchos años, donde me pidieron, queremos hacer un mapa de ruido. Eric, queremos un mapa de ruido donde aparezca los lugares donde hay menos ruido, hay ruido moderado, alto, en exceso. Ok, lo hice. Entonces, cada uno de esos puntos que ven allí era yo con un sonómetro haciendo mediciones de ambiente, o sea, por punto, haciendo sonometrías. Los que están en color verde, solamente para el ejemplo vamos a ponerlo, ¿sí? Los que están en color verde, asumamos de que esto haya sido para 8 horas, asumámoslo solamente para el ejemplo. Lo que está en verde son exposiciones menores a 82 decibeles, ¿sí? Vamos a hablar como que fuera una jornada de 8 horas, ¿ok? Una jornada de 8 horas. Lo que está en verde, exposiciones menores a 82 decibeles. En amarillo, exposiciones entre 82 y 85. En rojo, entre 85 y 88. Y en morado, entre 88 a más. De 88 a más. Ok, entonces aquí gráficamente con un semáforo, porque eso es lo que nos permite los mapas de ruido, con un semáforo más o menos semaforizarlo, podemos ver dónde hay riesgo bajo, alto, moderado, extremo. Muy bien. Esto es una foto de lo que ocurrió en ese momento, en ese momento. ¿Cuál es el problema? Que el trabajador no se queda parado en un solo lugar. El trabajador se desplaza, se mueve. Entonces, el puesto de trabajo, había uno, que estaba aquí el señor, pero tenía que ir a verificar la faja, ¿no? Iba a verificar la faja y también iba y tenía que verificar los molinos. Entonces, si se dan cuenta, el trabajador se desplazaba entre áreas verdes, rojas y moradas y extremas. Entonces, ¿qué otra situación, otra dificultad encontré cuando hice este mapa de ruido? Es que todo este proceso no funciona, no está en funcionamiento siempre. Había momentos en los que no había mineral, no caía mineral y todo se paraba, todo se detenía. Entonces, yo tenía que esperar a que todo esté en funcionamiento para hacer las mediciones. Al final, cuando entrego el mapa de ruido, se lo entrego al intendente, el superintendente me dice, bueno, disculpen un minuto, por favor. Eh, ¿Me llegan a escuchar bien? Sí, ¿no? Sí, se escucha. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo entrego la información, mi superintendente me pregunta, bueno, Eric, ya te demoraste porque me demoré en hacer todo esto. ¿Cuál es la exposición del trabajador? Entonces yo me quedé así como que, disculpe, pero la verdad no puedo decirle cuál es la exposición del trabajador porque ha estado en lugares en verde, ha estado en lugares en rojo, ha estado en lugares en morado. No, no, pero dime, o sea, hemos hecho una evaluación para que me digas cuál es la exposición del trabajador. Ya, lo que ocurre es que en el mapa de ruido, en los monitoreos de tipo sonometría, uno no ve la exposición del trabajador. Lo que uno ve es el nivel de ruido que hubo en ese punto, en ese momento. ¿Ok? No puedo usar un mapa de ruido para decir si el trabajador está sobreexpuesto o no, para compararlo con límites de exposición, no, no puedo hacerlo. Además de trabajar en minería, también he trabajado en aseguradoras y a veces nos presentaban estos casos de sonometrías y le decíamos, bueno, pero este es el ruido que hay en ese lugar, a esa hora, en ese momento.
pero no representa la exposición del trabajador. Entonces, en algún momento yo me pregunté, ¿y cuál es la utilidad de un mapa de ruido? ¿Para qué hacemos el mapa de ruido? ¿Para qué hacemos las sonometrías? Las sonometrías sirven como una herramienta de comunicación. Es eso, es una herramienta para comunicar en qué lugares del centro del área de trabajo, qué lugares hay mucho ruido, hay poco ruido, ¿no? Es eso, es simplemente una herramienta de comunicación. Es para mostrarle al trabajador en qué lugares hay más ruido, ¿sí? Y lo podemos hacer más sofisticado y más sofisticado y podemos usar softwares y se va a ver muy bien, pero de nuevo, esto es una foto de lo que ocurrió en ese momento, no es la exposición del trabajador. Es más, y esto me da pie para empezar a hablar de controles de ingeniería, que es la segunda parte. En esto es un proceso, ¿ok? Lo que estamos viendo es un proceso y aquí hay trabajadores en esta línea, ¿sí? Esta es una máquina X, esta es una máquina X, donde se percibía que hacía demasiado ruido. Entonces, nuevamente, sin haber aprendido la experiencia de mi trabajo anterior, hago un monitoreo, un mapa de ruido. Entonces, hago el mapa de ruido con la intención de encontrar una fuente, de encontrar cuál es la fuente principal de ruido. ¿Sí? Entonces, en todo este plano de aquí, si ven, hay 25 puntos. Cada uno de esos 25 puntos era yo, Eric Febres, con un sonómetro, deteniéndome a hacer mediciones de 2, 3 minutos por cada punto. El problema de esta operación, de este proceso, es que tampoco era continuo. A veces se detenía y tenía que esperar a que todo esté en funcionamiento para hacer la medición. Hice este mapa de ruido y lo presenté y lo dije y les demostré a las gerencias de que esta máquina era la principal fuente de ruido. Lo que está en azul era que estaba a más de 98 decibeles. Entonces, todo lo demás está en rojo, pero la de azul, justo esta máquina, estaba en 98 decibeles. Listo, yo puedo ver que esa máquina es la principal fuente de ruido. Y llamamos a 3 proveedores. Proveedores para hacer control de ingeniería. Proveedores para hacer control de ingeniería. Llegó un proveedor y dijo, bueno, Eric, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a construir una pared de ladrillos, ¿sí? Una pared de ladrillos. Le vamos a poner cemento, lo vamos a confinar, lo vamos a hacer un cajón. Y yo le digo, oye, pero ¿dónde está la ingeniería en eso, no? O sea, a mí también se me puede ocurrir ponerle una pared de concreto, ¿no? De 30 centímetros. Para eso no necesito hacer ingeniería, se me puede ocurrir. Ah, bueno, y además les pregunté, van a poner todo ese cofre cerrado y las personas, yo necesito entrar, necesito ver qué es lo que está ocurriendo adentro. Le ponemos luces. ¿Y cómo entro? Le ponemos una puerta. Ya, es un proceso donde se genera vapor. Le ponemos ventilación. Entonces, a lo que yo iba hablando, ellos iban respondiendo. Eso no es lo que yo espero de un asesor. Yo espero que un asesor, un consultor de ingeniería, venga y me diga, estas son las soluciones. Él me proponga las soluciones. Descartado, proveedor uno. Proveedor 2 llegó y dijo, ingeniero, vamos a instalar un material acústico que le va a disminuir 20 decibeles el nivel de ruido. Y nos presentó el folleto, toda la presentación. 20 decibeles. Correcto, le digo, 20 decibeles, ¿en qué frecuencia? Y ahí se quedó callado. Ah, no, ¿qué frecuencia? No, pero 20 decibeles va a reducir. Y firmamos una carta de compromiso de que si no reduce los 20 decibeles, digo, ¿qué van a hacer? ¿Van a retirar, desmantelar todo? O sea, ¿nos van a devolver el dinero, el tiempo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Descartado, segundo proveedor. Llega el tercer proveedor. Y el tercer proveedor, lo primero que me dice es, Eric, primera vez que un cliente me entrega un mapa de ruido como el que tú has hecho. O sea, muy bien, porque ahí parece que estás identificando una fuente de ruido.
Eso nos ayuda, es una información que nos ayuda. Pero necesitamos hacer una visita de campo. Vean qué diferencia. Mientras los otros dos proveedores nunca me sugirieron una visita de campo, el tercer proveedor me dijo visita de campo. Llegó el proveedor y llegó con un equipo. Era un equipo, como una tablet, ¿sí? Pero estaba hecho específico para medir ruido. Entonces tenía como que un micrófono y apuntaba en el micrófono y en la pantalla salía los decibeles y las frecuencias. ¿En qué frecuencias había mayores decibeles? Si eran frecuencias agudas, graves, intermedias. Entonces, cual director de orquesta, el señor se paró aquí, justo aquí, se paró allí y me dijo, Eric, ¿se pueden apagar y prender las máquinas? Sí, sí, claro. Apaga esa, apaga, y pon todas a funcionar, listo. Ahora apaga esta otra, apaga esta, apaga esta, apaga esta. Hizo las pruebas y al final lo que ocurrió es que lo que hacía más ruido en el área era un ventilador. Eran tres ventiladores que estaban en el techo. Y me dijo, ¿no? Eric, aquí en este plano, en el plano donde tú has medido el ruido, esta es la fuente más significativa. No te lo discuto, pero tú lo estás viendo en plano. La evaluación la tienes que hacer en 3D, o sea, tienes que hacer una evaluación de toda el área. Y si haces la evaluación de toda el área, vas a ver que en el techo, esas tres ventiladores que tienes allí son la mayor fuente de ruido. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, Eric? Que tú vas a invertir mucho dinero en controlar esta fuente y vas a seguir teniendo las otras tres ventiladores ahí, que son los que más ruido producen. Entonces, qué importante hacer una medición de tipo diagnóstico, ¿sí? Lo que me lleva al siguiente punto. Eh, Hablando de los controles, uy, aquí, les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo práctico, ¿sí? Es casi teoría, pero no, me va a ayudar a graficar lo que les estoy diciendo. Tengo dos fuentes de ruido, ¿ok? Tengo dos fuentes de ruido. Fuente 1 de ruido, fuente 2 de ruido. Una me hace 100 decibeles, la otra me hace 90 decibeles de ruido. La de 100 decibeles, controlar esa fuente me cuesta 300.000 soles. La de 100 decibeles. Mientras que la de 90 decibeles me cuesta 50.000 soles. Si vemos por un tema de precios, ¿cuál la más cómoda es la fuente 2, ¿no? Incluso yo podría decir, y es lo que me dijeron, Eric, entre las dos vamos a controlar la de 90 decibeles, porque vamos a ir avanzando porque, mira, la fuente 1 es 100 decibeles, nos cuesta 300.000, mientras que la fuente 2, que es de 90 decibeles, es de 50.000. Yo no podría pensar, entre 90 y 100 decibeles no hay mucha diferencia. Mejor vamos avanzando con un presupuesto de 50.000, porque el otro es 6 veces más. Entonces, avancemos por la de 50.000, por la fuente 2. Controlemos. 50.000 soles. Vamos a controlar eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que si ponemos a una persona en medio, de nuevo, imaginemos, esto es concepto, estructura. Si ponemos una persona en medio, la teoría nos va a decir que si ponemos a una persona aquí, entre una fuente de 100 decibeles y una fuente de 90 decibeles, hay una diferencia de 10 decibeles entre ellos dos. La teoría nos dice que cuando hay una diferencia de 10 decibeles, este cuadrito, esta tablita que está aquí arriba, nos habla, ¿no? La diferencia entre dos fuentes, esta diferencia, de acuerdo a la diferencia en decibeles que haya, esto es lo que le voy a sumar al nivel de presión, a la fuente más alta. Vamos con el ejemplo. Tengo una fuente de 100, una fuente de 90. La diferencia de los dos es 10 decibeles. 10 decibeles. Entonces, como es 10 decibeles, lo que voy a encontrar aquí es
10 decibeles es 100, vamos a ponerlo aquí, disculpen, es 100.04 decibeles. Vamos a dejarlo aquí. 100.04 decibeles. ¿Ok? Eso es con las dos. La teoría nos dice eso. ¿Qué pasa si yo controlo la fuente 2? Si yo controlo la fuente 2, si yo la controlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a seguir teniendo la fuente 1. ¿Cuánto es lo que he reducido? Se fue. ¿Qué pasó? Se fueron 50.000 soles. Y no solo los 50.000 soles, sino el tiempo que usaste en instalar ese control de ingeniería, las esperanzas y expectativas que tenía la gerencia de controlar el ruido, y se va la fe y la confianza en los controles de ingeniería. Porque ¿qué es lo que van a decir? Los controles de ingeniería no sirven. Son muy caros y no sirven los controles de ingeniería. Miren, hemos gastado 50.000 soles y seguimos teniendo 100 decibeles de ruido. ¿El problema es el control de ingeniería? El problema es cómo solicitamos el servicio. Y eso es lo que es la idea principal que quiero dejarles. Cuando nosotros vamos a solicitar un servicio de control de ingeniería, eh, tenemos que solicitar, estamos muy acostumbrados a solicitar diseño e instalación de control de ingeniería. Cotízame diseño e instalación, cotízamelo todo, llave en mano. Pero no funciona así. O sea, no estamos cotizando una puerta, que me instalen una... No, no estamos cotizando un control de ingeniería. Lo que tenemos que cotizar es un diseño. Primero contratamos el servicio por el diseño de ingeniería y luego con el diseño comprobado, validado, vamos y contratamos un servicio de instalación. ¿Por qué, Eric? Eric, pero toda la vida nosotros hacemos diseño e instalación y vienen postores y lo hacen. Es que es un riesgo muy grande. Imagínense, vamos a salir un ratito del ámbito de minería y yo les digo, ustedes se quieren comprar un departamento. ¿Sí? Yo quiero comprarme un departamento. Y vienen tres postores. Y los tres postores, uno te dice, yo te doy un departamento, el departamento que tú quieres, por 500.000 soles. Viene un segundo, me dice, yo te doy el departamento que tú quieres por 400.000. Y el otro, te doy el departamento que tú quieres por 300.000. ¿Por quién me voy a decidir? ¿Por el más barato? ¿Por el que me cobra 300.000? Cuando ninguno me ha presentado qué es lo que va a hacer. Es como que yo pague algo sin saber qué es lo que estoy pagando. Nadie compraría un departamento sin ver los planos. O sea, ¿cómo los tres proveedores sabían qué era lo que yo quería si ni siquiera me preguntaron? Nunca me presentaron un plano, pero qué bien que cobraron. Lo que ocurre cuando cotizamos un diseño, cuando cotizamos un servicio de diseño e instalación, es que vienen postores que no saben qué es lo que necesitamos y se imaginan cosas, ¿no? Yo creo que podría ser esto. Y va cotización 1. Y el otro dice, a mí me parece, va y la cotización 2. Y el otro también va y la cotización 3. Y de las tres cotizaciones, lo peor es que escogemos la más barata, la más cómoda. Entonces es un criterio de decisión que le falta mucha información. ¿Qué es lo que debería pasar con un control de ingeniería? Un control de ingeniería debería tener un diseño, no solamente cuando hablo de diseño, también me dicen, Eric, nos han entregado el diseño, nos han entregado los materiales que van a usar, la cantidad o sea, el plano de cómo lo van a instalar. Perfecto, pero el asunto es, ¿cómo has elegido los materiales? ¿Por qué has elegido esos materiales? ¿Qué es lo que ocurre? Hay materiales acústicos que sirven para que haya una mejor distribución del ruido dentro de un ambiente. Cuando vamos al cine, cuando vamos al teatro, vamos a encontrar ese tipo de material acústico.
que es un material que lo que busca es que el ruido se- sea envolvente en un lugar. Yo no quiero eso. Yo quiero, o sea, un material que absorba el ruido o un material que aísle el ruido de otras áreas. Entonces, escoger el material, cada material tiene, atenúa el nivel de ruido en diferentes frecuencias. Lo atenúa. Ahora, ¿qué otra dificultad tenemos en los controles de ingeniería que he encontrado y que cuando me di cuenta es como que me sorprendió mucho? Para la evaluación de ruido, sí o no que tenemos el decreto supremo 024, ¿no? La guía número uno, y te dice, ¿no? El dosímetro, 70%, en decibeles A, es tasa slow, tasa de intercambio de 3 decibeles, te lo dicen todo, hay un método. Y no solamente en la guía 01, hay normas ISO, hay normas de NIOS, de OSHA, que te dicen cómo hacer la evaluación de ruido. Esto no ocurre en los controles de ingeniería. No existe una norma ISO para hacer control de ingeniería. No hay una ley que te diga cómo hacer un control de ingeniería. Entonces, ¿cómo lo hacen? Recuerdo que cuando llevé una especialización de acústica, el profesor nos decía, ¿no? Bueno, entonces para calcular el nivel de atenuación dentro de un sistema de ventilación, dentro de un ducto, porque también se fija en eso, vamos a usar a Montgomery and George del año 74. Vamos a usar la fórmula de Montgomery and George del año 74 y vamos a aplicar esto. Y una vez con esa fórmula, con lo que obtengamos, con ese factor que obtengamos, lo vamos a usar y lo vamos a usar en la otra fórmula. Y en la otra fórmula es de Jason and Smith del año 73. Y yo me quedé así como que, wow, estamos mezclando personas, una fórmula que hizo una persona en el año 70 con otra fórmula que hizo en el año, de otras personas que hicieron en el año 83, no sé. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Que no existe una norma, una ISO que nos diga cómo lo tenemos que hacer? Me dijo, no, Eric, no hay. Lo que hay son buenas prácticas de ingeniería. Esas buenas prácticas de ingeniería son cosas que funcionan, que ha habido personas que lo han hecho en laboratorio y les ha funcionado. Entonces ya han sacado una fórmula y utilizamos esa fórmula. Y sobre todo, Eric, utilizamos lo que es modelos, softwares para hacer simulaciones del ruido. Porque eso de que yo agarro un Excel y empiezo a llenar y los factores, eso ha quedado es en el olvido. Para hacer un diseño de ingeniería tenemos que hacer una simulación con un software. Y en ese software, lo que debería ocurrir es que tenemos que ingresar los datos del ambiente que queremos controlar, ingresar las fuentes, las medidas, las dimensiones, es recrear todo el espacio donde queremos controlar y empezar a probar diferentes materiales. Y empezar a probar diferentes materiales. Pero eso se hace en la etapa del diseño. ¿Se dan cuenta? Qué importante es el diseño. Todo lo hacemos en un software. No lo hacemos a mano. Y menos lo vamos a hacer probando ya en vivo, ¿no? No es que yo voy y empiezo a hacer la construcción, utilizo ladrillo, lana mineral, no lo sé. Termino de hacer todo el armatoste y no me reduce el nivel de ruido. Les doy un último ejemplo. Bueno, un ejemplo, otro ejemplo para que tengan en cuenta. De pronto tenemos una sala de corte, ¿ok? Tenemos una sala de corte y yo quiero hacer un aislamiento de ruido porque las áreas que están contiguas se quejan del ruido. Entonces tengo esta pared. Digamos que tengo esta pared y tengo esta ventana. Una pared, una ventana y una puerta. Entonces alguien podría decir, bueno, vamos a comprar ventanas acústicas para que la ventana acústica controle el nivel de ruido que hay dentro. Y le coloco solamente el aislamiento a esta ventana. ¿Qué es lo que pasa? Que el ruido se transmite, es una vibración. El ruido es una vibración. Entonces, ¿qué va a estar vibrando? Va a estar vibrando la pared, va a estar vibrando la puerta.
se va a seguir transmitiendo ruido a pesar de que tenga una ventana acústica. Alguien podrá decir, bueno, le ponemos una puerta acústica. ¿Listo? Tienes la ventana, tienes la puerta, pero ¿y la pared? Entonces hay que pensar en toda la pared que sea acústica. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el caso real? El caso real es que teníamos que esta era la sala de corte, ¿ok? Y aquí estaba la cortadora. Había una cortadora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que tras ese raciocinio, ¿no? De vamos a instalar, cotízame diseño e instalación de controles, se colocó aislamiento a las paredes y al techo. Todas las paredes y el techo llenas de cubiertas de material de aislamiento acústico. Se redujo el nivel de ruido. A los costados, las áreas que estaban contiguas dejaron de quejarse. O sea, funcionó. Pero ¿cuál es el problema? Es que si hubiéramos hecho un diseño antes de hacer la instalación, hubiéramos visto la posibilidad de que en lugar de aislar toda la sala de control, hubiéramos aislado solamente el espacio donde estaba la cortadora. Hubiéramos ahorrado más dinero, más recursos, hubiéramos ahorrado más tiempo. Pero estas alternativas solamente las podemos ver cuando se hace primero un diseño de ingeniería. Creo que estamos con el tiempo. ¿Es correcto? ¿Te falta algún punto importante que quieras enfatizar, Eric? Por favor, adelante. Interesante el tema. Eh, O en las preguntas, palabras, quizás, palabras. en las preguntas se va a ampliar bastante, quizás. ¿Mm? Mejor vamos con las preguntas. Mejor vamos con las preguntas. Perfecto. Mira, bueno, Eric, yo simplemente felicitarte. Excelente la presentación, como empezaste, ¿no? Es un tema bastante amplio y creo que justamente se está tomando mucha más conciencia, ¿no? En todas nuestras empresas mineras sostenibles sobre este tema, ¿no? Tú has tocado un punto muy importante, pero justamente también cómo se va manejando y sabemos en los diferentes, digamos, en las diferentes operaciones, llámese subterráneas, superficiales, donde la contaminación sonora es bastante fuerte, ¿no? Todos conocemos también, digamos, nuestros límites de ruidos permitidos por diferentes decretos, normas que los has mencionado bastante bien. Muchas empresas tratan de, obviamente, o todos de tratar de cumplir, porque acá se trata también del bienestar y la salud de los trabajadores, donde se busca, obviamente, las medidas que tú has mencionado, ¿no? Las preventivas, las correctivas, donde va la mitigación y toda esta parte de ingeniería. Felicitaciones, porque creo, como digo, es bastante amplio, pero ¿hay alguna manera o tienes alguna experiencia en algún lugar o en alguna mina donde se esté haciendo, digamos, un monitoreo del ruido en diferentes operaciones, pero en tiempo real y de alguna manera se pueda eso, digamos, luego evaluar, porque tú sabes, yo estoy a una determinada hora, tomo el ruido, pero no sé qué pasará a la hora, a las 2 horas o las 3 horas o diferentes zonas son más contaminantes, ¿no? Si lo ponemos nomás en nuestros tráficos, no quisiera igualar el tráfico en Lima o en cualquier lugar, dependiendo de la hora, eso también va variando. En una operación minera también, en una hora punta, en diferentes factores. No sé si en ese sentido has tenido alguna experiencia antes de darle el pase a nuestro Correcto, querido panel. correcto. Eso lo he visto en industria petrolera. Lo vi en Ya, industria petrolera y fue en otro país. exacto. eh, Fue en otro país. Y ellos ya habían llegado a un nivel de prevención en el que ya no hacían las dosimetrías de ruido. Ya no hacían las dosimetrías de ruido. Tenían un montón de sensores en la planta y ahí detectaban qué máquina estaba empezando a fallar, qué estaba empezando a ocurrir en tiempo real. Y de frente lo que hacían era aplicar los controles. Pero eso ya es a un nivel de prevención, pero ya es a nivel cultural, prevención, presupuesto, organizacional, que es increíble. Y Sí. esto se lo digo hace varios años.
COVID, COVID impulsó todas estas tecnologías, impulsó. Y al día de hoy, hay más proveedores que ofrecen el servicio de instalar sensores fijos. Y de tal manera de que en tiempo real tú vas viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué máquinas, qué lugares, qué puntos podrías controlar. Muy bien dicho, Eric. Justamente, yo digo, porque lo he visto también en unas empresas mineras, no en el Perú, pero que obviamente ya se está haciendo ese monitoreo. Bueno, tenemos el monitoreo también de gases o también de los mismos equipos. O sea, ya estamos pues llegando a una era que, como se dice, no es que ha sido, sino es la automatización, que es lo que realmente nos va a permitir ser sostenibles. Excelente, Eric. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, a continuación vamos a dar el pase a nuestro distinguido panel. El ingeniero Miguel Vera es coordinador de la sección Cusco del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, como lo dije anteriormente, y la ingeniera Carmen Matos, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ellos nos están acompañando para poder, digamos, nutrirnos un poco más y comentar un poco más sobre este interesantísimo tema. En ese orden les voy a invitar a tomar la palabra y será una orden de 5 minutos. Adelante, por favor, Miguel. Muchas gracias por cederme el uso de la palabra. En primer lugar, felicitar a Eric por la exposición. Es un tema latente, la contaminación por ruido que se sucede y en particular cuando hablamos de la minería. Realmente el ruido es un contaminante importante en el entorno minero, no solamente al interior de las unidades mineras, sino también fuera de ellas. En muchos casos tiene afecciones en las comunidades del entorno, etcétera. Como tal, merece mucha atención. Lo señalaste también, efectivamente, pues quizá la expectativa de los precios de los metales ha condicionado que nuestra minería sea más expectante, sea más productiva y como tal utilice equipos de mayor tamaño que generan mayor ruido, mucha automatización y evidentemente tiene que haber pues un control de estas operaciones de tal forma de que el ruido que se genera, las fuentes generadoras de ruido sean controladas y no afecten al recurso humano que está directamente vinculado con las operaciones mineras. Eh, Se ve claramente que el impacto en ellos es en la salud, fundamentalmente. Perder la audición es irreversible en el recurso humano y eso es importante. Creo que el reglamento de seguridad y las normas establecen responsabilidades en la empresa minera. Eh, por otro lado, es importante tomar en cuenta también en qué medida afecta el ruido tanto al personal, al recurso humano de la mina y también al que está a su entorno. Es importante ello porque en muchos casos se generan muchas barreras, sobre todo significa la calidad de vida, el sueño, probablemente también la comunicación que entorpece cuando hay bastante ruido. Y se genera, pues, o genera muchos riesgos en el recurso humano. La pérdida auditiva, ya lo he señalado, es irreversible, pero también hay pérdida en la concentración, hay trastornos, lo que le llamamos ahora el estrés, trastornos cardíacos, nerviosos, inclusive hasta estomacales que se generan en el recurso humano. Y es importante, ahí radica de repente la importancia del estudio del ruido en la minería, ¿no? Ya lo ha señalado Eric, realmente en las minas hubiera sido interesante generalizar de repente para la mina en la cual él trabaja. Sin embargo, las fuentes generadoras de ruido en la minería, pues eh, podrían considerarse como que son fuentes estacionarias, también móviles, ¿no? ¿Cómo ver el problema del impacto del ruido en las unidades móviles? Por ejemplo, los camiones, las fajas transportadoras que hacen ruido. Y en las minas, por ejemplo, las chancadoras, el molino, ¿no? Y así por el estilo hay instalaciones que generan mucho ruido. ¿Y cuál es el impacto en los trabajadores? ¿Y cómo se monitorea, eh, tal como ha señalado Eric, el desplazamiento que tienen los trabajadores de un punto a otro, en el cual hay menos ruido y hay mucho más ruido? Entonces creo que resulta importante cuando se analiza la fuente generadora de ruido, eh, cuán importante es en la evaluación correspondiente. Uh -huh. ¿Conviene atacar la fuente o conviene atacar
con EPPs al trabajador. ¿A dónde debemos ir con prioridad? Me imagino que debemos ir a la fuente. La tecnología nos tiene que mostrar ya pues soluciones al ruido y creo que no estamos lejos de ello, ¿no? Ese es un aspecto importante. También nos ha señalado Erich un aspecto también fundamental. Creo que el mapa de ruido, efectivamente, como él lo señala, no resuelve pues el problema para conocer el ruido, su impacto, etcétera. Simplemente es un mapa informativo. Es un mapa que, como él señala, es una herramienta de comunicación. Entonces, quizá el control de ingeniería, como él señala, in situ, es una solución a los problemas en la mina, en el lugar donde se generan los ruidos. Y también habría que considerar los factores geográficos. Y los factores geográficos, sobre todo en la zona andina, el perfil de los cerros, etcétera, generan también un aspecto importante que es la acústica para la concentración del ruido. También ese es un aspecto importante. ¿Qué debería hacer de repente la empresa minera en torno a este tema? Que relativamente es novedoso, porque antes no se atacaba el ruido. Entonces, yo creo que la empresa minera debería supervisar el ruido, su impacto, es decir, monitorear, pero sin embargo debería impulsar programas de innovación. Programas de innovación, tal como lo ha planteado Eric, por ejemplo, son alternativas que resuelven la problemática del ruido y creo que debería ahondarse la innovación, la mejora, es decir, la investigación, que nos permita brindar soluciones al ruido que se genera. ¿Y qué hacer también con la minería subterránea? ¿Qué experiencias tenemos en la minería subterránea en torno al control del ruido? Son realidades distintas. Yo creo que por en este aspecto sería mi opinión hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que una opinión bastante importante, bastante, como dices, que analizar, que ver, es un tema bastante amplio. Y definitivamente creo que has tocado un punto que es muy, muy importante resaltar, ¿no? Bueno, esos controles de ingeniería, que muy bien lo ha mencionado Eric, pero algo que sí que también nos debe dar cierta tranquilidad, que nuestra minería va innovando, se va modernizando, se va automatizando. Y en este momento también los equipos que actualmente ya se usan, los grandes camiones, los scoops, todos estos ya son modernos y vienen, digamos, con sistemas justamente para mitigar el ruido. Y es más, se pueden monitorear sus diferentes aspectos del motor y en general para justamente contribuir, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy conjunto, pero definitivamente creo que donde todos nos debemos basar es en lo que tú has mencionado y has realmente enfatizado, ¿no? Evitar de que nuestros trabajadores se vean expuestos porque justamente por el problema de salud y creo que todas las empresas están tomando bastante conciencia con esto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Me permito ahora, bueno, Carmen, por favor, tu amable participación. Ok, gracias, Alberto. Felicitaciones, Eric. Es un tema interesante, sobre todo innovador, porque no se ha presentado, por lo menos en el encuentro, algo parecido, porque es algo innovador, porque lo decía, porque estamos en una era digital, ¿no? Donde la transformación de las empresas mineras se están dando de a pocos, ¿no? Y en el caso de la minería que ya está construida, como es el caso de las Bambas, viene a colación ya no una adquisición de una implementación inicial, ¿no? Sino es una adaptación. Realmente lo que ha sucedido en las Bambas, el caso que presentaste, es una adaptación de innovación, ¿no? Una innovación que ya existe, que tiene que ser adaptada. Y para ello, pues lo que debemos hacer es seguir un protocolo, ¿no? Como bien lo has dicho, un protocolo donde debemos identificar esos impulsores que nos hacen, que nos indican a modernizar, innovar sobre el aspecto ruido, ¿no? Entonces, identificados los impulsores, nosotros luego pasamos a lo que podemos generar como posible solución. Mientras no lo sabemos, no lo vamos a hacer, ¿no? No se trata de hacer a tientas. La ingeniería es una ciencia exacta que nos indica cuál es la raíz del problema y lo solucionamos, ¿no? Bien, entonces, identificados los impulsores, vamos a ver también el proceso, cómo se producen los ruidos.
¿no? Y luego viene el papel de los materiales o sistemas que vamos a implementar y que están asociados a la industria o al área que estamos trabajando, ¿no? Luego vamos a ver en la etapa de lo que es la cadena de suministros, cómo se va a elaborar todo el sistema que vamos a trabajar, ¿no? Y finalmente, como acabamos con un diseño, qué materiales, qué diseños y demás detalles. Y el desarrollo de este trabajo, pues probablemente lo hagan los especialistas, ¿no? O sea, es adaptación lo que nosotros hacemos. Si fuera algo que se inicia, seguramente ya viene con diseño hecho y con todo previsto, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que identificar esos impulsores del ruido, ¿no? Dónde están ubicados y cuál es no solo dónde están, sino cuál es el alcance sonoro que tiene cada equipo que produce el ruido. Y luego vamos a ver el tema de adaptabilidad. En minería, en el país, solo se adapta porque todos ya están en marcha. Por lo menos las empresas mineras están en marcha, salvo la última que se ha abierto y que, bueno, tiene todos sus protocolos de alerta temprana, ¿no? Entonces, es más fácil en ese caso adicionar o condicionar otros elementos que van saliendo, innovando a través del tiempo. Pero en el caso de las mineras que ya están en marcha, no les queda más que adaptarse, ¿no? Y me parece excelente que lo hayas observado así y la ingeniería es la solución de los problemas realmente, ¿no? La ingeniería no es más que la aplicación de la ciencia para resolver un problema. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo y felicito la observación que has tenido en estos ejemplos, ¿no? Y espero que tu visión de estos protocolos se den, pues, ¿no? En todas las compañías mineras. Cada evento es un mundo por descubrir y luego digitalizarlo. Pero algo sí que yo quisiera preguntar, ustedes proponen poner sensores? Pregunta, ¿la conectividad de banda ancha como para tener sensores en actividad todo el tiempo, lo tienen? Porque es la base. Sí, bueno, no sé, pero yo sí creo que... No, es la base para conectar, para estar Claro, conectados, ¿no? A lo que es la comunicación y el trabajo de colectar la data. que ya, yo creo que, perdóname, ¿no? Pero en el caso, si me permites, Eric, pero en el Sí, caso de yo creo que es en minería superficial, todas tienen la conectividad, claro. definitiva. Y en subterránea también. Ya hay varias que ya están conectadas con Wi-Fi y definitivamente ya están implementando muchos sistemas de monitoreo de Ujú, diferente índole, inclusive de equipos, de gases o de identificación de personal. Yo creo que, como digo, como tú lo acabas de decir, y te felicito por tu participación, porque has dado realmente en el punto, así como Eric, ¿no? La parte de la ingeniería. Pero justamente creo que en ese tipo que está viendo Eric están las medidas y que tú lo has mencionado, son las correctoras, ¿no? Esas ujú, son las correctoras que son la mitigación de lo que ya está. Y justamente claro, lo que falta son las anteriores. así Sí, es. Sí. excelente. Y decía la conectividad precisamente porque se requiere la data, ¿no? No solamente es conectar los sensores, ellos tienen que capturar los sensores, perdón, la data y luego Software. analizarlos, ¿no es cierto? Analizarlos a través de un software o lo pueden hacer a través de un algoritmo, no sé, ¿no? Ujú. Y eso les dará la respuesta más eficiente, ¿no? Y sobre todo estarían trabajando para la seguridad y la sustentabilidad de la industria, ¿no? Así es. Eso sería. Excelente, Carmen, muchas gracias. Excelente tu participación, Miguel, bueno, Eric, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte, digamos, de las preguntas del público. Ya estamos, ya han pasado, lo pueden hacer a través de nuestros canales. Así que en este momento por Zoom vamos a realizar las preguntas acá al expositor o si es que hay alguien que virtualmente pueda enviarla con mucho gusto. Acá tenemos unas preguntas, Eric, que por favor se las voy a leer. ¿Cuáles son los principales riesgos de los ruidos fuertes por el trabajo en campo?
Bueno, es una pregunta bastante general, ¿no? Va a depender de en qué proceso estás. Si estás en planta concentradora, los molinos. Si estás en operaciones mina, el ruido de los motores. Si estás en chancado, las fajas, la caída del mineral, el impacto, incluso en la descarga de los camiones. De nuevo, si regresamos a operaciones mina, cuando hacen la descarga de la pala al cucharón, son muchos, ¿no? Son muchos, son muchos. Sí, excelente. Más bien, Alberto, y me van a disculpar, tengo unos 5 minutos más para estar conectado. No sé si podríamos ver a Sí. otras consultas más. No, al contrario, agradecerte por el tiempo. Entendemos y sabíamos que ya tenías un compromiso, así que al contrario, Erika, agradecemos muchísimo tu presencia. Acá yo tengo, bueno, unas preguntas que como que ya creo que tú las has dicho, las quizás las voy a leer, porque yo creo es qué tipos de medidas vienen tomando las empresas para cuidar a sus trabajadores, justamente lo que tú has mencionado, que es la mitigación, ¿no? ¿Y qué recomiendas, no? Los trabajadores que están expuestos a los ruidos estridentes, ¿no? Yo creo que es un tema también ocupacional, como creo que Carmen o lo decía hace un momento Miguel, bueno, hay también las formas de los EPPs y cosas que se usan, ¿no? No sé si hay, la última que nos dicen son cuáles son las principales normas en el Perú sobre la gestión del ruido, que creo que también las mencionaba en tu presentación, ¿no? Entonces yo creo que las preguntas son bastante interesantes, pero tú las has ido tocando en el camino y solamente, mira, yo creo que, no sé, van a disculpar, yo sí quisiera realmente agradecer, principalmente, no puedo dejar es a todos los que nos acompañen en esta sala, a todos nuestros amigos y a todos nuestros, ¿cómo se llama?, ingenieros y todos los relacionados a nuestra noble actividad, que Encuentro Minero, todas las semanas siempre están, digamos, con nosotros, al Instituto de Ingenieros de Minas, obviamente, siempre por esta iniciativa. Y también permítame realizar, digamos, un agradecimiento muy especial a nuestro expositor por esa, reitero, por esa brillante exposición y por haber creado esa conciencia que creo que esto tiene para más. Seguro que más adelante te vamos a volver a molestar para que podamos ampliar con otros temas, porque excelente, digamos, los ejemplos y las investigaciones que vienen realizando. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos comentar a nuestros panelistas por esos valiosos aportes que realmente siguen haciendo pensar y creo que serán muy tomados en cuenta también por ti, ¿no? Bueno, yo creo que simplemente me permito darte unos minutos antes de dar unas palabras finales y creo que hace salir a tiempo. Sí, bueno, de nuevo, el tema de control de ingeniería, tenemos que trabajar para tenemos que evangelizar a las áreas de operaciones, proyectos, logística, el área de supply, hacer un cambio de chip, de que no, cuando vamos a cotizar un control de ingeniería, no podemos cotizar diseño e instalación al mismo tiempo. Tenemos que pedir primero el servicio de diseño con un software donde haga la simulación y con ese producto recién vamos a la instalación. Yo creo que si nos queda eso, vamos muy bien. Excelente reflexión, Eric. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, finalmente quisiera informarle a todos que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú viene organizando el curso híbrido Ser Persona Competente en una industria minera globalizada, a cargo del señor John Espinosa y Samuel Canchaya. Este evento se llevará a cabo los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en el horario de 7 a 10 de la noche, a través de la plataforma Zoom y sede del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Mayor información, por favor, a nuestros correos que todos conocen, promocionminera@Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, org.p. Bueno, nuevamente, gracias a todos, gracias por acompañarnos, gracias a todo el personal del instituto por su profesional apoyo para poder estar con todos ustedes. Gracias, pues, Eric, y Carmen y Miguel. Okay, bye. Bye bye. Recording stopped. Saludos. Okay. Saludos a Hasta luego. Roberto, Muchas gracias, Carmencita. ingeniero Brocos, ingeniera Sí. Carmen.